Vale, pues como estaba diciendo, iba a hablar de la emoción como motor emocional del aprendizaje y es algo, como digo, no solamente metafórico, sino de lo que estoy plenamente convencido. Yo creo que enseñar a partir de la emoción o basándonos en la emoción es algo que no solamente activa el conocimiento, sino que ayuda a la retentiva y nos ayuda mucho a pensar. Quiero comenzar, fijaos, pidiendo mi más sincera disculpa a todos los organizadores de este acto, especialmente a Antonio Cárdenas, a Marta, porque pues, yo no me he prodigado mucho por estas sesiones por motivos que ellos conocen de sobra, y uno de ellos es fundamentalmente la conciliación familiar, cuando la paternidad aprieta, y a mí ahora me aprieta sobremanera y he tenido que dejar mi canguro ahora mismo para que lleve mi niña al cole, que habitualmente pues suelo hacerlo yo a estas horas de la mañana. Y esa es la razón por la que me he prodigado bastante poco por estas sesiones y por lo que os pido sinceras disculpas. Me gustaría comenzar la charla con esta diapositiva, sé que esto pasa. A ver, dale ahora. A ver. Bien, con esta diapositiva la suelo utilizar en mi charla de presentación docente, de disertación docente, fundamentalmente porque es como la imagen que traemos a la mente todos los profesores. Una cosa es la clase que queremos y otra cosa es la clase que tenemos. En la clase que queremos me gusta representar el alumnado como todo un conjunto de animalitos de diversas especies y condición que aparecen todos subidos al árbol. A todo profesor nos gustaría obviamente encontrarnos esa imagen donde todo el mundo va a ser capaz de ser apensible y comprender todos los conceptos que vayamos disertando, pero todos están subidos al árbol, unos más altos, pero todos están arriba. Pero realmente esto no es verdad y todos sabemos que la clase que tenemos es una clase que se parece un poco más a esto. Hay gente desde que está despistada, desde este serpiente que muestra el mínimo interés por subirse al árbol, este que está ya subido y además le está sorprendiendo o aquel que se está durmiendo. Es decir, el esfuerzo que hay que hacer para conectar con los alumnos y para ser capaz de arrastrar hasta nuestro mensaje a los alumnos me parece clave. Y esto se consigue esencialmente a partir de la emoción. Hemos de cambiar de paradigma. Estamos en una época actual en la que, ni que decir tiene que el advenimiento de la IA y otros muchos medios están haciendo que cambiemos de paradigma, aunque todavía está muy insertado en los fenómenos de ciertas facultades. ¿Cuál es el viejo paradigma? El considerar al profesor como única fuente de conocimiento, el conocimiento unidireccional. Solamente existe el profesor y el cerebro del alumno es una máquina de archivar, es un archivador sobre el que vertimos información y luego él la va a vomitar delante de un examen. Esto realmente no es así. Se ha demostrado que realmente el alumno tiene capacidad crítica, tiene capacidad para pensar, para sentir, para debatir, para reflexionar, y el conocimiento significativo mezclado con la emoción estimula la puesta en marcha de mecanismos neuronales, de redes neuronales, de plasticidad neuronal, que lo hace mucho más duradero y retentivo. Por tanto, la emoción se convierte en un motor clave biológico con un sustrato fisiológico de la retentiva del conocimiento humano. Dentro del significado o la estructura neurobiológica, fijaos que la atención en sí cerebralmente tiene tres grandes ubicaciones. La primera es la amígdala cerebral. La amígdala cerebral, aparte de ser un órgano bastante reminiscente de tiempos muy pretéritos, casi de la primera parte en formarse, está relacionado con la supervivencia, está relacionado con la atención inmediata. Luego tenemos otro que es el hipocampo. El hipocampo está relacionado fundamentalmente con los recuerdos, con aquellas situaciones que, sobre todo a través de la emoción, se van a quedar fijadas en nuestro sistema cerebral. Y por último tenemos un sistema de recompensa que está relacionado con la dopamina, y este sistema de recompensa pues está muy relacionado con lo que a todos nos gusta, es decir, a nadie nos gusta el esfuerzo que hay que hacer para estudiar, pero todos nos sentimos muy bien cuando no sabemos una lección o somos capaces de defender una temática. El motor emocional del aprendizaje está muy relacionado con la diapositiva anterior. ¿Cuáles son las etapas por las que atraviesa el aprendizaje? Primero es captar la atención. Y captar la atención es esencial. Todos sabemos que una clase que es plana, que es aburrida, tarda unos 10-20 segundos el alumno en desconectar. Esto se ha estudiado, puede ocurrir al principio de la clase o puede ocurrir a mitad de la clase, cuando el alumno percibe que no es capaz de entender o seguir al profesor, desconecta, y hoy lo tenemos muy fácil. A través de los diferentes medios que existen, tablets, iPad, van a desconectar. Por tanto, hay que luchar contra esa desconexión y no es fácil. Lo segundo es que
a través de la emoción se favorece la memoria. Aquello que es interesante, que es aprensible, que me despierta interés, que me conmueve, que me llega a la fibra, eso se me va a quedar, eso lo voy a recordar. Está claro que si yo mezclo con el aprendizaje, lo imbullo con la emoción, el alumno va a recordar más. Esto incrementa mucho más la motivación, me siento mucho más arrastrado, le veo una mayor aplicabilidad y me voy a involucrar más en el aprendizaje y finalmente le veo una transferencia mucho más fácil extrapolar lo teórico, conceptos abstractos, a el mundo práctico. Bien, todo esto está mediatizado por el estrés y no me gustaría dejar de hablar de aquí del estrés. El estrés no es algo malo en sí. El estrés es una sensación que puede ser placentera o displacentera, pero hay como dos tipos de estrés. En esta famosa campana que escribió un pedagogo norteamericano, bueno, pues vemos cómo hay un estrés que es positivo y que favorece un aprendizaje óptimo en el sentido de que el estrés estimula el rendimiento, la necesidad de aprender, la curiosidad, te posibilita el ir adquiriendo conocimiento, el estrés positivo. Ahora, llega un momento, y todos sabemos perfectamente que nuestros alumnos, y especialmente en nuestra facultad, le exigimos un nivel de estrés, un umbral de estrés, a partir del cual tiene todo un efecto contraproducente. La hiperexigencia, la comparación, el loco externo, la reprobación social, todo eso genera un estrés que a los alumnos les genera una sensación muy displacentera, van a tirar la toalla, van a sentir burnout y se bloquean y aparece la duda. Por tanto, deberíamos jugar en la etapa del estrés que es positivo, el estrés estimulante. Hay suficiente evidencia, he querido traer aquí muy poquitos datos sobre que el aprendizaje emocional, el significativo, tiene sobradas razones para apostar por él. Fijad, mejora el rendimiento académico en más de un 11%. Esto fue demostrado en estudios que se hicieron en distintas universidades estadounidenses. La pertenencia, el rendimiento también está muy relacionado a la adscripción y al sentimiento que el alumno tiene de pertenencia a un grupo. Un profesor que es capaz de crear un buen clima en clase, que permite que nada sea ridículo, que es capaz de crear como una especie de paraguas, refuerza los vínculos de aprendizaje, mejora el clima de clase y aumenta el rendimiento. Y por último, todo aquello que se vivencia, que es significativo, que es aprensivo, que tiene un componente emocional para nosotros, se retiene con mucha más facilidad. Teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad con tantos inputs y con tanta validación externa y con tanta sobreestimulación, tenemos un problema, estos son datos recientes de España, que el 40% de nuestros jóvenes tienen un problema de manejo del bienestar emocional. Bueno, pues esto no es baladí a la hora de tener en cuenta que la emoción modula el aprendizaje y si tenemos un, digamos, atentado contra nuestro bienestar emocional, va a redundar sin ninguna duda sobre los resultados académicos, tanto en la universidad como en otros ámbitos. El efecto de la cadena causal médica. Bueno, este contexto aplicado a la medicina hace que si nosotros no manejamos de manera adecuada la emoción en clase, pues seamos capaces de formar excelentes profesionales, pero desarrollarán muy poca capacidad empática. Es decir, volvemos al modelo tradicional. El aula tiene que ser un aula emocionante y emocionante segura. Es decir, tengo que crear un clima de clase que favorezca la reflexión, que favorezca el debate. En segundo lugar, esto favorece el aprendizaje profundo. Yo puedo plantear preguntas que pueden sonar una chorrada, pero nada es una chorrada. No hemos de menospreciar, de ridiculizar a ningún alumno por hacer ninguna pregunta. Es decir, a mí me parece clave que el alumno sienta la libertad de poder formular cualquier pregunta. De hecho, yo les digo explotar, en el buen sentido de la palabra, a vuestros profesores. Esto genera empatía, empatía clínica, empatía entendida no como la capacidad de ponerse en el lugar del otro, sino la capacidad para entender los sentimientos del otro. Y esto hace a profesionales mucho más resilientes, que son capaces de conectar con el paciente, que son capaces de no quemarse, que son capaces de negociar y de conseguir más alianzas terapéuticas. Y ahora viene la clave. ¿Y todo esto como leche se hace? Bueno, me voy a permitir que beba agua, porque aunque seáis poco me imponéis. Está la pregunta del millón. Dice, bueno, ¿esto cómo se consigue? ¿Cómo se consigue llevar la emoción a las aulas? Pues cuando uno comienza a
a meterse a leer cosas de este tipo, pues la respuesta es muy desoladora. Esta es mi respuesta. No lo sé. Yo no lo sé, lo siento, pero no tengo ni idea de cómo es posible, sobre todo en cierto tipo de asignaturas, pues por ejemplo como la mía, medicina preventiva, salud pública, epidemiología, donde dice, ¿esto cómo lo hace emocionante? Dice, pues yo creo que esto yo realmente lo desconozco. Bueno, esto se basa básicamente en 4 pilares. Llevar la emoción al aula trasciende en 4 pilares. El primero es la seguridad psicológica. Esto lo describió una pedagoga de la Universidad de Harvard que vino a decir prácticamente lo que he comentado antes. Yo tengo que ser capaz de generar un clima de clase seguro. Yo le digo, mi clase es la fiesta del aprendizaje. Equivocarse es lo mejor que te puede pasar. Porque si tú te equivocas, la mejor manera de aprender es una fiesta que te equivoques. Si te equivocas es porque lo has intentado, tienes que participar. Lo que digas es pertinente, no es una chorrada, no es ridículo. No te puedo ridiculizar. No puedo hacer que tú sientas miedo a preguntar. Necesito crear un paraguas cognitivo y crear un buen clima de clase para empezar a transmitir emociones. Si no, los alumnos se van a cerrar en banda. Y no hace falta que ponga ejemplos de comentarios de profesores pues que hacen que el alumno totalmente no vuelva a levantar la mano. No lo quiero hacer, pero lo hay. Solo pregunta interesante, eso, pregunta inteligente. Pregunta inteligente. Solo pregunta inteligente, que ya lo preguntabas, ¿no? Cualquier pregunta tenemos que ponerla en positivo, aunque te parezca la chorrada más grande del mundo. Me remito a la foto del árbol. Acordaos de la serpiente. Siempre habrá serpientes en la clase. Siempre habrá serpientes que ante la mano levantada de ese que siempre lo sabe todo, digan yo ya desconecto, yo tiro la toalla, yo ya para qué. Pero si has dicho ya el concepto de todo, ya, ese lo sabe ya todo. ¿Qué voy a decir yo? Lo que tú quieras. Para esto estoy yo, para modular. Ahora veremos cómo. Me encanta hablar del efecto Pigmalión. Todos sabéis la historia de este famoso escultor griego, de deidades griegas, que esculpió esta famosa escultura, y esta escultura la deseó tanto que la historia mitológica griega dice que la diosa Afrodita, la diosa Venus, perdón, pues le permitió que se convirtiese en realidad. Es decir, sus expectativas se convirtieron en realidad. Y realmente el profesor puede hacer esto. ¿Cómo utilizo yo el efecto Pigmalión en clase? Trasladando a los alumnos mi confianza plena en ellos. Pero ojo, no de manera competitiva. Yo no creo en que lo bueno sea decirle al alumno, yo creo que ustedes están aquí, evidentemente no para hacer medicina de familia. Espero que estén aquí para aspirar a grandes notas en el MIR. Espero que se queden entre los mejores puestos, porque ustedes son muy valerosos y ustedes son la élite. No. Yo creo en usted y creo en sus posibilidades. Y sobre todo, si yo lo he conseguido, hay que hacer un gesto de humildad, puede ser un sincericidio, mentira, verdad, da igual, pero engancha mucho al alumno. Si yo lo he conseguido, que yo soy muy torpe, pues usted lo va a conseguir, pero mucho más fácil que yo. Yo estoy convencido, si yo he podido, lo va a conseguir. Trasladarle al alumno la confianza de que lo va a conseguir y de que son buenos, los alumnos son buenos. Si ellos sienten la confianza que tú depositas en ellos, no es infrecuente que el alumno no quiera defraudarte. ¿Y cuántos de vosotros tendréis la experiencia de un alumno que dice, quiero que me suspenda porque no me ha salido bien el examen y yo sé que lo puedo hacer mejor? Y está bien decirle, no pasa nada, yo te voy a suspender y te guardo tu aprobado y luego te voy a poner la nota mejor, la que más te convenga. Esto realmente a mí me parece bastante emocionante, el que el alumno deposite, no quiera defraudarte. Y es así cuando desarrollas con ellos una relación empática, un clima emocional. Esa transferencia y contratransferencia de las expectativas que nosotros ponemos en ellos y ellos no las quieren devolver. Esto es muy frecuente y seguro que tenéis vivencias similares. Obviamente nada de esto es nuevo. Esto se sabe ya desde tiempos memoriales, desde tiempos de Confucio. Dice, me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Y aquí me acuerdo de mi querido amigo Antonio Cárdenas, que tanto nos habla de esto. Edward Dale luego construyó una famosa pirámide, pero dijo, mirad, aquello que se hace, aquello que se practica, aquello que se toca, lo que se reflexiona, lo que se piensa, lo que motiva, lo que me interesa, lo que me interpela, lo que significa algo para mí, lo que me mueve los sentimientos, se retiene un 90% frente a un aprendizaje más pasivo, que puede ser proyectar una diapositiva, una clasificación o no sé, un estadiaje de tumores. Por tanto, el aprendizaje emocional, el aprendizaje motivacional tiene un significado, tiene una impronta mucho mayor en la realidad que nosotros vamos a afrontar. Los pilares 3 y 4 es pasar de la información a la experiencia. Estamos en una etapa, como digo, de transición de la narrativa a la participación activa. Hay que transformar la narrativa.
La narrativa no solamente como un lenguaje unidireccional, sino que habrá que debatir, habrá que humanizar conceptos, habrá que buscarle un trasunto práctico, habrá que integrar la teoría con casos reales de personas cuando sea posible. Esto engancha mucho al alumnado. El contacto con la clínica, incluso en asignaturas como la mía, que es bastante difícil conectar con la clínica, al menos de manera individual, pero sí de manera poblacional, puede tener mucho interés para el alumno. De hecho, los engancha soberanamente. Y vuelvo a remitirme a Antonio Cárdenas, que de esto sabe muchísimo. El alumno, cuando ve que lo que aprende es práctico, lo va a ver, se le va a quedar mucho más. Aunque tengas que dar una disertación teórica previa, yo no digo que no, pero sé capaz, y esto lo sabes como, digamos, dominador de tu propia disciplina, sé capaz de conectar una cosa con otra. Bueno, vamos allá. Ahora traigo algunos ejemplos, porque está muy bien hablar de esto de manera teórica, pero si no traigo ejemplos, pues sería hablar con piedras, ¿no? Y esto no tiene ningún sentido. Traigo algunos ejemplos que nosotros utilizamos para ilustrar cómo se puede hacer que los alumnos aprendan de manera emocional, con un componente emocional. El primero es una pregunta que nos hacemos siempre, y disculpar porque tiene una errata ortográfica, el por qué obviamente separado, ¿por qué unas personas enferman y otras no enferman? Esta pregunta que nos la hacemos mucho en una parte de la epidemiología, que es la causalidad, pues empezamos a hablarle de esto. Y cuando ven esto, los alumnos pues les salen ronchas, sarpullidos, fogaradas y dispesia intestinal profunda. Dicen, mira, pues esto se debe a un complejo modelo que se llama el modelo determinista modificado de Rodman, que consiste en que existen diferentes caminos causales para poder enfermar. Y una persona puede enfermar por uno, pero no solamente por uno, sino que puede ser por dos, pero no por más de uno a la vez. Dice, bueno, esto es un follón. Causas necesarias, causas suficientes, causas componentes. Ellos lo van a entender, está claro, pero nada mejor que buscar un ejemplo muy gráfico, muy real, donde ellos puedan esto entenderlo. Cuando el alumno frente a esto se te queda un poco cari acontecido, pues yo sé utilizar esto. Digo, mira, todo el mundo tenemos fichas del Trivial en nuestra casa. Y yo, de hecho, la tenía hasta en el cajón de la consulta. ¿Y para qué nos sirve? Pues para defendernos de ese típico paciente que siempre te dice y que nos molesta muchísimo, porque estamos haciendo prevención primaria o secundaria, es que no debe usted fumar, no debe tener hiperlipemia, no debe tener sobrepeso, debe hacer ejercicio. Sí, 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 lo que usted diga. Pero yo conozco a mi amigo Juan que se fumó 2 cigarros y se murió de cáncer. Así que no me quite usted las pocas cosas que me quieran. Dice, ¿y eso cómo lo explica? Pues con la ficha del Trivial. Tienes que explicarle al paciente que completar una ficha del Trivial es una cierta garantía de desarrollar esa enfermedad y de que su amigo Juan pues le faltaría a lo mejor solamente el quesito amarillo que era fumarse los 2 cigarros. Todos somos conscientes de que la enfermedad en la mayoría de los casos no se hereda. Son pocas las enfermedades que se heredan, pero sí la predisposición. Esto nos permite explicarle al paciente y explicarle al alumno cómo tratar de explicar el porqué de la enfermedad. No deja de ser un modelo teórico. Realmente este modelo es aplicable a muy pocas enfermedades, pero sí sirve para que el alumno conecte, entienda que cada uno de estos quesitos es un factor de riesgo y que completar quesitos, imaginaos que tengo un montón de quesitos de color amarillo y de color morado. Bueno, pues va a ser mucho más fácil que complete el queso completo, y si completa el queso completo vas a desarrollar con más probabilidad la enfermedad. Así se entiende bastante más y se hace aprensible a un paciente y, bueno, pues no te taladra con yo conozco a tal o yo conozco a cual. Usted trae papeletas compradas y su riesgo es mayor. Más cosas que son complejas de entender y que el alumno nos hace preguntas y hay que conectar con él emocionalmente. Dice, ¿qué es un mediador causal? Yo cuando ponemos diagramas causales, gráficos acíclicos dirigidos, aquí está mi maestro, el profesor Lardella, que le debo pues, todo lo que soy, pues explicamos que un mediador causal es como una especie de eslabón intermediario para que necesariamente se desencadene una causa, una enfermedad. Para ser hipertenso y sufrir un infarto, en medio tiene que haber algo, por ejemplo, que es la arteriosclerosis. Esto los alumnos a veces no lo ven, les cuesta trabajo. Bueno, pues a mí se me ocurrió otro ejemplo, otra manera de conectar con ellos emocionalmente, y es un ejemplo que también uso de manera recurrente porque me pasó de verdad en la consulta. Cuando yo pasaba consulta en medicina de familia, yo tenía una abuelita, y es verdad, se llamaba Juana, que se tomaba de verdad todos los fármacos habidos y por haber frente a la diabetes. Yo reto a cualquiera que sepa aquí de endocrino si puedo hacer algo más por ella, pero yo no podía ponerle más nada. Tenía antidiabéticos orales, tenía insulina, tenía de todo, de todo. Me juraba y me perjuraba que seguía la dieta y que hacía ejercicio de manera regular. No había manera de controlar
la hemoglobina glicosilada de Juana, que estaba en el 12%. Yo no podía entender aquello. Esta mujer estaba garrapiñada, yo no sabía el por qué. Entonces, en esta cadena causal, un día me dio por ir a verla en un acto muy, muy de médico de familia con la maleta al domicilio y me di cuenta de cuál era la razón, cuál era el sustrato que había detrás de esto. Y el sustrato era esto. Juana se tomaba 12 pastillas al día, pero Juana enterraba o violaba una magdalena con 12 pastillas. Claro, y se tomaba las pastillas cada 8 horas. Nadie le había dicho que no podía tomar magdalena. Y ella se tomaba los antidiabéticos, hipertensivos, hipolipemiantes con una magdalena, una cada 8 horas, el azúcar estaba por las nubes. Si esto no lo ves, pues evidentemente no entiendes cómo esta mujer está tan alejada del control glucémico pese a tu esfuerzo. Es una manera de que al alumno no se le olvide el concepto de un mediador en una cadena causal. Más cositas. Hay algo en lo que los alumnos se pierden. Dice, esto es una cosa que ellos no entienden. Dice, la probabilidad post-test positiva es siempre mayor que la probabilidad pre-test. Y se te queda cara de, mandé, dice, no, mira, te lo voy a explicar con una diapositiva. Dice, ¿que me lo vas a explicar? Dice, sí, mira, que esto siempre va a ser mayor que esto de aquí. Y que no lo entiendo. Que yo no entiendo eso cómo puede ser, pero esto no es un producto, no dependerá de este valor y de este, y no lo entienden. Y como no lo entienden, pues tenemos que bajarnos a un ejemplo de la vida real. Dice, la probabilidad pretest positivo va a ser siempre mayor, si una prueba funciona bien, que la probabilidad pretest. ¿Y eso qué quiere decir? Mira, pues quiere decir algo tan sencillo como esto. Tú estás en tu consulta. Tú sospechas que una paciente tiene una anemia y sabes que a lo mejor el promedio de anemia en tu consulta puede estar entre el 8 y el 11% dependiendo del medio. Estoy hablando de un promedio. Esa es la probabilidad pretest. ¿Qué hace el médico? Pruebas diagnósticas, anamnesis, pruebas complementarias, pruebas hemocitométricas, volumen corpuscular medio, ferritina, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para ganar seguridad. Si la prueba funciona bien, la probabilidad después de hacer el test va a ser mayor que la que tú tienes al principio. Me voy a llevar mi seguridad de a priori 11,8% al 60-90%. Esto lo entienden bien, pero no lo entienden bien cuando le ponemos la fórmula anterior, que por cierto está basada en el teorema de Bayes. Imaginaos que me quedo solamente ahí. Pues no nos van a conectar. Más cosas interesantes. Dice, esta pregunta es muy recurrente en salud pública. Dice, todos conocemos perfectamente cómo se previenen las infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué no hacen otra cosa más que aumentar? Se han quintuplicado en población universitaria en los últimos 2 años y medio. Quintuplicado las ITS. No tienen techo. Y se han incrementado por 3 veces en mujeres mayores de 50 años. Y todos sabemos perfectamente cómo se previenen. La pregunta es, ¿por qué? Nosotros en clase le ponemos gráficos, decimos, mirad lo que pasa con la ITS, fijaos lo que ocurre, mirad lo que ocurre con la sífilis. Pues desde el año 2008 hasta el 2021, son los últimos datos disponibles, no han hecho otra cosa más que aumentar. Y a mí me gusta reflejar el año 2020, un año pandémico en el que todo el mundo utilizó mascarilla, pero parece que se olvidó de utilizar otra cosa, que se pone un poco más abajo. ¿Vale? Dice, disminuyeron un poco, pero está claro que en el 2021 todo el mundo nos zafamos y dijimos, vamos a aprovechar y se han montado en 6.000, ya va por 8.000. Estos son sífilis. Si hablamos de gonococia, ya ni que decir tiene que tampoco nos estuvimos quietos. 10.283 casos y el año siguiente ya superó al anterior. Es decir, no estuvimos contenidos. Ahora, hay que preguntarse el por qué. ¿Por qué? Pues el por qué probablemente venga de mucha desinformación o porque realmente resulta bastante complejo prevenir esto. Fijaos la desinformación. Yo le hago a los alumnos conectar con lo que ellos consultan. Ahora consultan con ChatGPT. Es muy fácil consultar con ChatGPT si le pones soy médico, ya te dice vía libre. Estoy en un entorno controlado, todavía mejor. Pero fijaos lo que le hago. Mirad, saqué esto de un chat en el que dice hola chicas, disculpen mi ignorancia, pero es que solo tengo 15 años. Ayer con mi novio estábamos solos y nos empezamos a sacar la ropa. Yo quedé desnuda, pero él quedó con sus boxers. Nunca hubo penetración, pero tengo miedo de quedar embarazada. ¿Puede pasar esto? ¿Puede quedar embarazada sin penetración? Por favor, ayudadme, que estoy muy, muy nerviosa y no sé qué hacer.
Bueno, este es el medio de plantear dudas antes de la era del ChatGPT, pero todavía lo siguen haciendo. No tardaron en aparecer respuestas que os traigo aquí resumidas y que os juro que no me las he inventado, que son verdad. Una chica no puede quedarse embarazada si no hay eyaculación. Pues mentira, ¿no? Todos sabemos la famosa frase que no voy a decirla. Bien, pues eso. La segunda es, la mujer no se puede quedar embarazada durante la regla. La tercera me encanta, yo le llamo la teoría del profundómetro, no sé si utilizarán una cinta métrica, fosforita, pero es esta. Si la penetración no ha sido muy profunda, la posibilidad de embarazo es remota. No, ten cuidadico, no percutan mucho y no hay problema. El SIDA no debe preocupar a los heterosexuales. Los preservativos se rompen frecuentemente, estos no valen para nada. No es que no se los ponga, es que no valen para nada porque todo el mundo se los pone y se los pone bien. Y luego esta, que es la que odio, la píldora del día después, es el método anticonceptivo más eficaz. No sé quién le puso la píldora del día después o método anticonceptivo de emergencia. Yo de verdad lo decapitaría porque deberían saber que dentro de las 120 primeras horas es cuando puede ejercer efecto y no es necesario pedir. Ya no vienen porque se prescribe, o sea, se dispensa en farmacia, pero antes venían con los pantalones bajados. Y ahora, pues descabelladas porque con Triante es mejor, por eso se llama píldora anticonceptiva de emergencia. Bueno, pues esto es lo que piensan nuestros jóvenes. Esta es la desinformación que hay y esto es real, no me lo estoy inventando. Esto conecta mucho con el alumnado. Me gusta también aterrizar mucho, ¿no? Uno tiene mucho contacto con los alumnos y siempre que hablamos de factores que favorecen la ITS, pues son determinados tipos de espacios, estaciones del año o momentos o sitios de encuentro, como por ejemplo nuestra propia facultad. Existen zonas especialmente recónditas de nuestra facultad donde es fácil que esto se produzca. Y este pasillo, donde está la unidad de medicina familiar, pues es famoso porque se oyen sonidos en este baño que no son precisamente sonidos gastrointestinales, sino de otro tipo. Esto lo conocen mucho los alumnos y se parten de risa cuando les pongo esta diapositiva porque ignoran que yo lo sé, pero lo sé. Y ahí pasa, bueno, pues ellos pues se ríen. Estás conectando con ellos y dices, qué difícil es contenerse, pues sí. Me hace gracia también ponerle esta encuesta. Esta encuesta tiene ya una serie de años, pero vamos a conectar emocionalmente por cómo se percibe por los miembros de una misma pareja el por qué se usa o no preservativo. Miembros de una misma pareja. Dice, ¿son seguros? En azul los hombres, claro, son seguros. Disfrutan más por la seguridad. Ay, ya el hombre, lo de disfrutan más por la seguridad, los hombres lo llevan peor. Impiden sentir el cuerpo, por supuesto. Yo como hombre impide sentir el cuerpo. A los hombres les corta el deseo, ni te cuento. A las mujeres les corta el deseo, los hombres opinan por las mujeres, por supuesto que les corta el deseo. Son complicados de usar, dificilísimos. Crean desconfianza, por supuesto también. Es decir, el hombre tiene una percepción muy diferente al usar. El hombre no quiere utilizar el preservativo, no lo quiere utilizar. Y frente a esto, nos cabe preguntarnos cuál es el porqué. ¿Por qué no somos capaces de prevenir la ITS si sabemos cómo se previenen? Pues mirar, esto me gusta trasladarlo a los alumnos con un ejemplo muy gráfico. Imaginaos Loche Loca en la MyWest o cualquier otro centro a los que vayan nuestros queridos alumnos. Chicos, chicas, 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 me da igual que se conozcan con el cubata en la mano y te está mirando. Te está mirando con una mirada inquisitiva, tú miras para atrás, dices, se han alineado los planetas porque no hay nadie más. Me está mirando a mí. Es mi gran noche. Me voy a comer una rosca. Se acerca, la chica es simpática. Oye, qué barbaridad. Y además es guapa. Y tiene unos ojazos tremendos. Oye, pero qué bien está entrando. Esto es maravilloso, es magnífico. Y entonces va subiendo la dopamina, la noradrenalina y otra serie de miembros que van acompañando también toda esa sensación placentera. Imaginaos que en ese momento de estar salivando, aparezco yo en medio. Y digo, llevaréis preservativo, ¿no? ¿Os imagináis esa situación? Yo les pregunto al alumno, ¿dónde me mandáis? No se cortan. Al carajo. Dice, es que mirad, hacer prevención primaria es de ser muy entusiasta. Porque ¿cuál es la recompensa de hacer prevención primaria? Es decir, tratar de evitar de que determinado tipo de factores de riesgo finalmente generen una enfermedad. Pues que es muy triste. Voy a decirlo despacito y de manera dura. Si no lo haces, si hoy que se han alineado los planetas y te puedes comer una rosca, no lo haces, disminuyes la probabilidad de hipotéticamente contraer una infección de transmisión sexual.
Venga, hombre, pues tu historia, que esto es mi gran noche, mi momento y veremos a ver cuándo se me presenta mi otra. Dice, pues es verdad, es muy difícil hacer prevención primaria, pero es necesario que los alumnos conecten con esta realidad, sobre todo para no ahormarle la vida a los pacientes. Es que usted, la abstinencia, ¿pero qué abstinencia? Pero si es que no podemos más. Bueno, pues entonces podremos aplicar medidas preventivas que no sean solo la abstinencia o no solo utilizar el preservativo. Empezarán a buscar otro tipo de alternativas preventivas que hay de las que no voy a hablar. Cuando hablamos del tema de atención primaria, pues me sale la vena de médico de familia y me gusta hablar de la medicina de familia. Creo que es una asignatura nuclear en nuestra facultad. Es una asignatura que debería estar de manera individual, transversal, como queráis, pero debe estar presente, fundamentalmente porque somos médicos que manejamos de manera muy humanista, muy integral a los pacientes. Y es algo que creo que se está perdiendo. Estamos viviendo una etapa de medicina excesivamente personalizada o medicina como nos gusta hablar, muy del canuto. Es difícil encontrar cada vez más pacientes que tengan una sola enfermedad. La realidad es aplastante. Mirad los datos. Nuestra población no solamente es la más envejecida de Europa, sino que es la más pluripatológica. En términos del SAT, tenemos pacientes crónicos pluripatológicos priorizados. Son muchas patologías las que tenemos y esto lo tiene que saber manejar, al menos en la patología frecuente, un médico de familia. Me gusta conectar con ellos emocionalmente diciéndole que es una especialidad que acompaña toda la vida. Cada vez tratamos menos enfermos. Los acompañamos, les controlamos, les subimos un poquito de medicación, les bajamos otra, los escuchamos mucho, le apretamos la mano. Consiste mucho en acompañar. Tratamos biografía, no sabemos su vida, de cabo a rabo, y esto realmente, en un contexto en el que se maneja mucha incertidumbre porque tenemos pocas pruebas diagnósticas, nos empodera saber que un paciente puedes prescribirle el último inhalador Terbuhaler que no lo va a saber utilizar o no tiene dinero para comprárselo. Y esto es clave, porque si nos quedamos solamente en la prescripción, pero no sabemos su contexto, probablemente no vamos a conseguir el efecto que queremos. Y por último, es la medicina del vínculo, de la cercanía y sobre todo de la confianza. La confianza genera relación empática, genera adherencia terapéutica, genera alianza estratégica, disminuye la frecuentación a urgencias, el paciente cree en ti. Y estoy hablando en términos en los que obviamente no se esté dando la situación que se está dando coyunturalmente ahora, donde, como todos sabéis, la demora es una demora importante. En la conferencia de Astana, que fue una de las últimas conferencias que se hizo, los cuidados paliativos se hicieron o se puso un punto muy relevante sobre la labor del médico de familia. Y a mí me parece una labor preciosa de la atención primaria. Cuando uno le pregunta a los pacientes dónde le gustaría morirse, todos los pacientes dicen lo mismo. A todos nos gustaría morirnos en nuestra casa, pero muy pocas veces se cumple. No se cumple que los pacientes se mueran en su casa, muchas veces por incapacidad por parte de la familia para asumir una serie de cuidados que no son excesivamente complejos, pero muchas veces por desconocimiento o porque la situación es abrumadora. Pero el paciente se quiere morir en su casa. Esta imagen me gusta ponérsela a los alumnos porque me encanta ver la mirada del paciente hacia el médico de familia. El médico de toda la vida que lleva, como veis, una maletita y no hace falta mucho más. El médico de familia, el médico en general, sabe que si el paciente deja de orinar, que si el paciente está sudoroso, que si la mano está aplomada, que si el paciente se está muriendo, al paciente le podemos ayudar a morir de manera digna, sin dolor. Y a lo mejor llega un momento en que tienes que pactar una sedación con la familia o incluso con él, porque te lo ha dejado dicho, porque se quiere morir en su casa. Y hace falta solamente tener 3 fármacos en el maletín para poder sedar a una persona y un pacto con la familia. Es una manera de despedirse y creo que es un acto muy humano, que llega mucho al paciente y los pacientes nunca se van a olvidar de cómo lo trataste y de esto menos. Los pacientes, por supuesto, que se van, pero la familia nunca va a olvidar ese gesto que tú tuviste tan humano. Por eso me gusta hablar de historia de presencia. Los pacientes valoran mucho más la disponibilidad que la competencia técnica. Mucho más. Nos van a perdonar nuestros errores si estás disponible. Y esto es otro valor clave y tiene un componente emocional clave. Me gusta traer la historia de esta paciente que es real. Esta paciente se llama Juana. Esta era una paciente de mi cupo cuando yo estaba en la Chana.
Era una paciente que venía a verme y tenía problemas respiratorios. Era una paciente que no sabía muy bien la jerga médica y decía, don Hilario, no me llamaba por mi nombre, ni Nico, por favor, recéteme usted el oxígeno, que estoy ahogadica viva. Y con eso lo que me estaba diciendo era que le prescribiera los inhaladores que los tenía caducados desde el año 3 antes de Cristo. Y claro, no, hay poca gente que se pare a explicarle a una anciana de esta edad cómo puede saber si un aerosol presurizado le queda o no le queda. Esto es muy de enfermería y también es muy de medicina de familia. Donde mete usted los dientes en el vaso de agua, ahí mete usted el inhalador. Si flota, por favor, llámeme. Llámeme antes de que flote, porque si flota es símbolo de que se ha acabado. Ahora, si baja, hay todavía. Bueno, la mujer no lo sabía. Algo tan simple puede solucionar las cosas. Esta mujer tenía una hija con una vida difícil, se dedicaba al oficio más antiguo del mundo y esa hija tenía una nieta. Esta mujer dejó de visitarme durante unos meses y tuve noticia a través de la hija de que estaba muy malita, muy enferma. Esta mujer fui a verla al domicilio y efectivamente murió de una insuficiencia respiratoria severa. Tenía muchas más patologías, como podéis imaginar. Pero también la hija me pidió que su madre quería morir en casa. Y de igual manera que he dicho antes, un acto muy terapéutico, un acto muy significativo, muy humano, es permitirte ofertarle a la familia y pactar con la paciente que puedes ponerle una sedación llegado el momento. No vamos a precipitar la muerte de nadie. No estoy preconizando eso, ni muchísimo menos. Un médico sabe claramente cuando un paciente se va a morir y podemos hacerlo con una palometa subcutánea y es muy sencillito. Y la paciente murió en su casa, no llegó creo que al día y medio. Mirad, lo que más me llenó y la frase que más me ha llenado a mí como médico es que la nieta me dijera, antes de salir de la casa con mi maletita porque no llevaba más, muchas gracias por cuidar de mi abuela como si fuera de su familia. Eso me llenó el alma como ninguna otra frase en mi vida médica. Creo que es un acto que podemos hacer y que no cuesta mucho. Conectar emocionalmente con esto, la familia no lo va a olvidar. Fijaos cuando le preguntamos a los alumnos, y esta diapositiva está tomada de un libro que me gusta mucho, que se llama Los mejores profesores de universidad, de Ken Bain, se les pregunta a los alumnos cuáles son los atributos que más valoran de un profesor universitario. Había algunos que dicen, era muy exigente, pero te hacía sentir capaz de lograrlo. Dice, conectaba la teoría con los libros, pero con los libros con los casos reales. No daba miedo a preguntar, lo que he dicho antes del paraguas psicológico. Nada está fuera de contexto, todo se puede preguntar. Te hacía pensar, te hacía que quisieras aprender. Por tanto, los alumnos no piden una ausencia de exigencia, lo que piden es entender, lo que piden es comprender. Creo que esta diapositiva es interesante. En esta matriz, lo que vengo a representar es un tópico frente al que mucha gente no está de acuerdo. Y es que mirar la mejor área de aprendizaje, el mejor escenario de aprendizaje, en donde concurren el rigor y la exigencia académica con la conexión emocional, el aprendizaje significativo, el que tiene impronta en mí, el que me importa, el que me hace buscarle un significado a las cosas, el que lo puedo aplicar, el que se parece a lo que yo he visto, el que le veo que tiene una repercusión, el que le veo utilidad. Eso no se me va a olvidar y normalmente caemos en el error de que la emoción y el rigor son incompatibles y no es verdad. Ya lo he demostrado con estudios previos. Finalmente quiero acabar, para no alargarme en exceso, con un vídeo. Probablemente algunos de vosotros lo hayáis visto, pero es un vídeo que transmite mucha emoción. Y es un vídeo en el que, al explicar el concepto de salud, de felicidad, algunas veces lo programábamos, ya no lo solemos hacer, pero es un vídeo en el que vemos cómo cambia la polaridad de las prioridades de las personas en función de cuál es su nivel de salud. Lo vemos y después comentamos brevemente y casi casi que acabamos.
Bien, con esto quería trasladaros pues, que también cuando hablamos del concepto de salud, de enfermedad, de felicidad, emocionalmente podemos depositar en los estudiantes la diferente manera de ver ese concepto y cómo se sitúa claramente en el terreno de lo emocional. Cómo un alumno va a entender y le va a quedar muy claramente fijado en su cabeza que estamos ante sujetos vulnerables, ante sujetos que necesitan nuestra ayuda, nuestro acompañamiento, nuestra comprensión. Somos médicos de personas íntegras, entes biopsicosociales, con una biografía y una mochila detrás. Es una manera muy bonita de entender el concepto de salud en toda su dimensión. Y quisiera terminar con esta diapositiva que dice que la emoción no sustituye al conocimiento, evidentemente que no, pero sí que es verdad que lo potencia. Y que en este mundo en el que tenemos tantos inputs y estamos tan hiperconectados, tenemos tantísima información, vivimos en una sociedad que depende tanto de la validación externa, al margen de toda la cantidad de datos, de listas, de clasificaciones, que eso el alumno seguramente lo va a olvidar, yo os invitaría a ser tremendamente subversivos y tratar de que vuestros alumnos, de lo que no se olviden, es de un profesor que logró despertar en ellos la emoción y la confianza. Muchísimas gracias por vuestra atención y esto es todo. Si tenéis alguna cuestión. Bueno, siempre nuestro querido amigo Eladio nunca defrauda. Y es el momento pues, de plantear, y además ya sabéis que siempre suele ser el aspecto más importante y sobre todo más atractivo de nuestras sesiones, que es el momento en el que debatimos con nuestro conferenciante. Así que, ¿quién comienza? Claro que lo han dejado. Yo escuchaba, yo nomás que yo escuchaba más cleaner por de atrás, ¿no? Digo, madre mía, esto de la emoción. Yo solo decirte que muchas gracias, porque es que es verdad es que lo que contaba luego ha pasado aquí. Pues, claro, no ha llegado a la emoción y así no se nos va a olvidar todo lo que nos ha contado hoy. Sí que lo ha hecho como el truquillo, ha hecho como una mini clase aquí. Digo, Está ensayado tú. claro, está esto todo organizado. Pequeñas herramientas que utilizamos en clase para conectar con la emoción del alumno y con, de esa manera en que no se lo olvide, que se vaya de la clase con ese recuerdo, a veces hasta tonterías, ¿no? A veces puede ser en plan jocoso, broma, el tema de la ITS, nunca se van a olvidar de lo difícil que es hacer prevención primaria, ¿no? Por ejemplo, de la MyWeb, buenísimo, y dices, bueno, a ver, de verdad, yo puedo plantarme allí y decir, oye, yo también se lo digo con el McDonald's, imaginaos que después del examen de epidemiología os merecéis un Big Mac de 4 kilos, y cuando estáis a punto de darle, pues digo, yo digo, ¿sabéis la de kilocalorías que lleva eso? ¿Dónde me mandáis? ¿Dónde va la prevención primaria? Dice, pues, que es muy difícil. Entonces, bueno, es una manera de hacerle ver que no se frustren, que las personas somos los protagonistas de nuestra vida y que no quiero médicos que me ahormen la vida. Si hay otras muchas maneras de prevenir ITS o de tratar hiperlipemias, por ejemplo, bueno, pues déjalo que se coma la hamburguesa. No, 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 no. Esto le ocurre fundamentalmente a otros sectores que no somos tanto nosotros, pero sí en enfermería, y hablo con conocimiento de causa porque también soy enfermero, y nos regañan. Yo no voy para que le regañen. Y tú, usted, de acuerdo que está usted ha cogido mucho más peso, usted no venga más aquí, si va a venir así, yo no lo voy a tratar. Y dice, pero bueno, qué barbaridad, si me llevo una bronca me va a subir la tensión. No, no me ahormen la vida, que el protagonista soy yo y yo soy un técnico a tu servicio. Te voy a decir las cosas con mucho cariño porque el último que voy a perder es la relación contigo. Es importante que el alumno lo vea porque si no se va a frustrar.
porque están pensados para curar y realmente vamos a ayudar, a acompañar, pero curar, pues bueno, a veces se consigue y a veces no. Más cosas. ¿Una pregunta? Nuestro querido Eladio. Te quiero felicitar porque hay un magnífico resumen de lo que deben de ser las competencias transversales y de la asignatura que yo me dedico y a la que amo, que es psicología médica y comunicación médica. Yo creo que te vamos a invitar el primer día de clase para que los alumnos digan si hemos conseguido algo de lo que tú en ese resumen de 5 minutos has hecho. Mejor el último. Yo invitar aquí que muchos de nosotros nos dedicamos a explicar la historia clínica y después yo me pregunto, creo que hay muchas cosas, ¿por qué no vemos algunas veces o muchas veces reflejado en la realidad? Porque tú también soy paciente o acompaño a familia mía que son enfermos, que lo que tú estás trasladando es menos que una buena historia clínica. Si no miras el contexto, te dedicas a la enfermedad, no al enfermo. Y aquí hay asignaturas que nos dedicamos a eso. Pero sería deseable que esa visión que tenemos en determinadas asignaturas, que no es la asignatura, sino que tú lo tienes y te dedicas a otra cosa, que fuera transversal para que cuando vamos al hospital nos encontremos con médicos que tienen un contexto de lo que nosotros entendemos teóricamente, pero psicosocial. Lo de la Magdalena es todo magnífico. Ya yo tengo un ejemplo, a mí me gusta estar, voy a un pueblo no quiero decir el nombre, pues sí, hay una abuelita de que soy mi amiga y siempre que la saludo me quiere invitar a comer. Entro a su casa, es diabética. No podéis imaginar qué casa tiene tan sucia y tan desordenada. Y lo que me invita a comer. Y entonces yo me pregunto, siempre está descontrolada su glucemia. Pero ¿qué hace el médico que no sabe cómo tiene la casa y qué come? Entonces es lo que tú dices, si le trasladamos a los alumnos realidades, vamos a conseguir primero que ellos sean más felices, que no tengan esos síntomas y nosotros no nos desgastamos y no nos... Yo te felicito, ha sido magnífico. Muchas gracias, María Dolores. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que en la facultad deberíamos hacer un esfuerzo ímprobo por tener esa visión integral, holística. Y creo que se puede tener al margen de que estés dando una superespecialidad. Una cosa no está reñida con otra. Yo puedo ser un neurocirujano, pero puedo, en vez de mirar el monitor de cómo está la presión intracraneal, decir buenos días, tocar el hombro. Hoy está un poquillo más mejor, tiene más color. Yo creo que ese tipo de cosas no son tan difíciles de hacer, pero es verdad que tenemos quizá una visión, y es así, todos hemos caído en eso, no es cortoplacista, es una visión muy reduccionista porque es lo que se me va a exigir y el alumno llega al hospital y se nota ya en los residentes que van muy a su superespecialidad y estamos descuidando valores y atributos fundamentales del médico y lo peor es que le están cogiendo otros profesionales. Y debemos de volver a meter y tener en cuenta lo que es hacer un historia clínica. Y todo, puede enseñar microbiología, puede enseñar esto, lo otro, pero hay cosas comunes que son pilares. Sí, sí, sí. Si no lo trasladamos, yo creo que alguna vez en muchas facultades, yo estoy en ella, lo que vemos en el hospital, que está todo parcializado, aquí también. Ya no digo más Yo cometí un error enorme en mi consulta por descuido y es no tener en cuenta la historia clínica, no haber hecho historia clínica. Cuando uno sale de la facultad, sale de la residencia, llegó una madre a mi consulta porque no podía dar pecho. Yo le prescribí la fórmula láctea más cara del mercado, porque yo, en un afán de, no voy a decir nombres, pero en un afán de quiero lo mejor, pues le dije lo mejor que había. Y la enfermera vino a decirme, mira, esta mujer no puede pagarse esto, porque el niño está con esta lata vale tanto. Esto le dura a la mujer menos de una semana. Bueno, pues que lleva las manos a la cabeza, dice, no le he preguntado. Y hay otras marcas comerciales que valen menos. Si no tenemos eso en cuenta, el paciente tiene una mochila y es muy fácil prescribir. Pero claro, si puedo prescribirle a la Juana esta, le puedo prescribir todos los antibióticos y todo lo que quiera, pero si no se lo sabe poner porque esta mujer vivía sola. Tenía la puerta de la casa entreabierta, le llevaba una sopa a las vecinas, casi siempre estaba orinada encima. Como eso no lo tengamos en cuenta y no activemos servicios sociales y demás, vivimos en una sociedad muy llamada a la soledad, a ancianos solos, pluripatológicos, complejos, donde dos o más enfermedades es lo común. Y bueno, necesitamos
cambiar de visión. Ojo, que hay mucha gente que la tiene, ¿eh? ¿Alguna otra cuestión? Aprovechando que lo tenemos aquí, que es tan difícil cogerlo. No, bueno, difícil. Nada, bueno, pues aparte de darle las gracias, Muchas pues gracias, yo Antonio. solo quería terminar. En el año 2005 se publicaron los 10 axiomas de la didáctica contemporánea de didáctica del siglo XXI. Y curiosamente el primer axioma era las emociones entran en el aula, a ver si no se nos olvida. Así que muchas gracias, un fuerte aplauso. Gracias, Antonio, por favor. Gracias. Antes de irnos, hacemos la foto de rigor, por favor. Pero no hay padrino. Claro. Vamos a hacernos Vamos a poner una foto. Ya. Mira, que voy a hacer la foto. Sí, sí, hombre, por supuesto. Sácanos guapos, ¿eh? Bueno. Sois guapos. Gracias. Con lo cual es fácil sacaros guapos. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Que paséis el fin de semana. Muchas gracias. Hoy qué bien, pero dijo que yo soy llorona, yo me he controlado la primera, pero ya en cambio ya me usan la vida, y digo, ya no me Sí. Sí. la primera base, se sentía, no como pasa.